para hablar de esto que pasó ayer, 15 años del Estado plurinacional. Y hay repercusiones de todo tipo y a todo nivel. Hasta incluso se habló del mismo gobierno, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, quien indicado de que el Estado plurinacional no llegó a ciertos grupos indígenas. Es un fracaso el Estado plurinacional. ¿Cómo se percibe desde la integralidad de este sentimiento que tienen los bolivianos? Alfredo Coll, que está con nosotros esta noche, primera entrevista del 2024. ¿Cómo va, Alfredo? Bienvenido. ¿Listo Never, para carnavalear o nada? Sí, listos como todo tarijeño, ¿no? Para seguir las tradiciones, para devolver algunas canastas, para entregar otras. Y en este año una curiosidad más, hay que devolver canastas a las mujeres que a los varones. El año pasado he sido bendecido con 5 comadres. Wow. Y eso es platita. Sí, vamos a tratar de... ¿Cuánto cuesta hoy una canasta? Está un promedio, una canasta bonita, entre 70 y 100 bolivianos, pero hay de 100 para arriba y de 50 también hacia abajo, encuentra 30, 20. No, promedio 100, entonces si 70 y 100. Sí. Claro, yo la aconsejo, si tienen por lo menos unas 10 canastas para devolver, se compra una cajita de uva, arme usted la canasta, va a salir más barato. Claro, mejor. Y mejor, ¿no? Más surtidita, porque a veces la canasta de la uva le ponen unos granitos, nada más. Y la canasta comprarla a tiempo, ¿eh? Y no vamos a hacer lo que han hecho, y se ve en las redes sociales, y lo comentaba Never, ¿no? Lavar la canasta para pimponear por ahí con la misma. No va a decir que se hayan sacado las canastas del pasaje Valdivieso. Ya no están las canastas ahí, ¿no? Me parece que en la alcaldía han hecho esa estrategia, ¿no? Han utilizado las canastas, y si alguna comadre o compadre ve la canasta de colores, es de ese lugar. Muy bien, buen dato. Bueno, ¿cómo está la situación del Estado plurinacional? ¿Es un carnaval? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema de Luis Arce Catacora, que reconoce los problemas, pero dice, igual nomás vamos a seguir? O sea, hablando de la subvención de los hidrocarburos, porque cuando uno hace un análisis es para identificar el problema y para solucionarlo, ¿cierto? Medio paradójico lo que dijo Luis Arce Catacora, sabiendo que el principal problema que tiene Bolivia es la subvención, hay que meterle nomás. Es la más grande contradicción en el discurso, que a propósito duró media hora. No sé si ustedes se dieron cuenta, el discurso de Choquehuanca duró más que el discurso del presidente, primer dato. Y de todo lo que dijo, porque todo el tiempo el presidente se ha, dedicado a desprestigiar de alguna manera esta pelea, que ya es casi una novela entre Evo Morales y su persona, es decir, Luis Arce, para atacarlo. Lo ha llamado, por ejemplo, ¿no es cierto?, un enemigo del Estado plurinacional, a Evo Morales, lo ha llamado una amenaza, y que prácticamente es por su ambición personal que está poniendo en riesgo no solamente el Estado plurinacional, sino lo que él llama en su imaginario la estabilidad económica, que también es un tema que hay que debatirlo, porque nada de estabilidad económica tenemos en el país. Y él lo reconoce. El presidente, como dice Never, lo reconoce porque él dice que la peor, ¿no es cierto?, política establecida en su gestión, porque él ha sido ministro de Economía de Evo Morales, ha sido mantener una subvención que venía de la época de Banzer Suárez. Pero, ¿no es cierto?, somos un Estado plurinacional y pese a que no tenemos plata, tenemos que mantener esta absurda, ¿no es cierto?, política. Algo paradójico, algo irónico, algo ridículo, que el mismo presidente, ¿no es cierto?, indica que no tenemos plata, pero vamos a hacer alguna magia, ¿no es cierto?, seguramente un préstamo de los acostumbrados que hay del Banco Central, un otro mecanismo financiero para mantener una política que ya desde hace décadas, prácticamente de hace años, el 2010, se ha dado cuenta el propio gobierno de Morales, ¿no es cierto?, que sacó el primer decreto que se lo denominó gasolinazo, precisamente, ¿no es cierto?, para acabar con esta política que es insostenible. Claro. Ahora, yo digo, y otra contradicción de Luis Arce Catacora, porque dice, beneficia al conjunto del bolsillo, al más pobre. Falso, ¿no? Porque el pobre, para empezar, no tiene auto. Lo más fácil puede tener una moto, ¿no? Una moto que transita y que utiliza para llevar 4 o 5 personas, y hemos visto acá en Tarija nomás cuánta gente va en una moto, ¿no? Habría que preguntarle cuál es el concepto de pobre que tiene él, ¿no? O sea, tal vez está viendo a los campesinos que trasladan sus cosas, o quién sabe, ¿cuál es el concepto de pobre que tiene él?
Esa contradicción incluso, ¿no es cierto?, es demasiado marcada a nivel, porque él dice que estamos en una estabilidad económica en la que supuestamente el imaginario del colectivo es de clase media hacia arriba, no hay pobres para Luis Arce, pero al mismo tiempo dice que esta política, ¿no es cierto?, beneficia a los más pobres, es decir, a la mayoría de los bolivianos. Él contradice, ¿no es cierto?, el discurso de estabilidad económica reconociendo que somos un país pobre. Pero es más, y esto son datos que nosotros hemos presentado al gobierno nacional, es decir, a través del CEDLA, ya hace 2 años, cuando hemos demostrado con datos, y el estudio lo hemos hecho en todos los departamentos, a mí me ha tocado Tarija, el 50% de la subvención, Never Niva, va a actividades ilegales. Lo que tú decías de los vehículos, por ejemplo, hay aproximadamente 1 millón de vehículos chutos que circulan como perro por su casa, ¿no es cierto?, en el país. Y absolutamente, ¿no es cierto?, se benefician de una política que debería ser para los que tienen vehículo, por ejemplo, que pagan su impuesto, su patente, todo eso. Hay regiones completas que tienen vehículos chutos, ¿no? Municipios grandes. Por ejemplo, en el caso de Tipuani se evidenció La Riada, ningún vehículo tenía placa, Aníbal. O sea, de los que estaban en la inundación no tenían placa, era la realidad, ¿no? Acá yendo nomás hacia el norte, en Villacharcas, el 80% de vehículos indocumentados sin placa. Y vehículos 0 kilómetros. O sea, hablo vehículos nuevos. Exactamente, solamente en el Faltaría norte. que sean de alta gama. Hay en el Chapare. ¿Y qué los hay? Últimamente los vehículos que están siendo importados de manera ilegal, los llamados chutos, son de alta gama, la mayoría de los vehículos. Los vehículos que han sido encontrados por un grupo de periodistas de Chile, ¿no es cierto?, que estaban circulando de manera, entre comillas, normal, ¿no es cierto?, eran vehículos de alta gama, es decir, vehículos que normalmente en el mercado te cuestan 30, 40 mil dólares, y este tipo de políticas iba a subvencionar eso. Pero no es solamente este sector, está el otro que es también grande y multimillonario, que es el tema del contrabando. Por ejemplo, tú ves y vas a la Argentina, los mismos vehículos que te llevan pasajeros y te traen, la mitad son pasajeros y la mitad son bidones de combustible, es decir, gasolina. Porque es un buen negocio esto para, estos son microcontrabando, ¿no es cierto?, que es una parte. Porque vos llevas a 3 bolivianos con 74 centavos el litro y lo vendes allá a más de 10 bolivianos. Negocios redondos, pero no llevan pues 1 litro, 5 litros, ¿no es cierto?, llevan grandes bidones que hacen el espacio de un pasajero. Toneles. Exactamente, pero eso se ha denominado el microcontrabando. Hay el otro que es que cargan surtidores, y esto se lo ha visto en todo el país, y esto lo llevan a Perú, Argentina, Chile, Paraguay, porque mueve hartísima plata. O sea, vos ponte que gastas 10 mil dólares en una cisterna, vas y lo vendes en 20.000, o sea... Negocio grande. Trabajadores del mismo YPFB también habían sabido estar envueltos en esto, ¿no? Sí, y es un negocio que a través de la parte judicial, claro, la parte judicial, pagando a este juez corrupto, ¿no es cierto?, en ese lugar, libres de pena y culpa. Otro sector que te estás olvidando y que yo digo, pucha, con razón, pues, ¿qué narcotraficante no le gustaría tener aquí Ese es el último. Su laboratorio? Imagínate, porque uno de los principales ingredientes para hacer la cocaína es, pues, la gasolina. Y si la tienes subvencionada, senaquina, pues. Claro, ese es el último de los 4 nosotros sectores. Estamos hablando de los mineros. Por eso, es el último de los 4 sectores. Hemos hablado de contrabando, ¿no es cierto? Hemos hablado de los vehículos chutos. El tema de los mineros está totalmente grande. Primero que las maquinarias utilizan hartísimo diésel. ¿Y por qué, digamos, es una actividad ilegal? Porque este sector no paga impuestos. Claro. Pagaría impuestos No y usa los vehículos, no aporta absolutamente nada, Claro. ¿no es cierto? Eso Porque está las concesiones son a título onero gratuito. Exactamente. Precisamente, ¿no es cierto?, dentro del gobierno de Evo Morales se ha inventado esto de lo que es el cooperativismo. El cooperativismo se ha beneficiado de un montón de, digamos, beneficios precisamente para esto, no pagar impuestos. Son corporaciones demasiado grandes que no utilizan pues picotas para buscar el mineral, usan dragas gigantes dentro del río, ¿no es cierto?, maquinaria pero enorme que aquí ni siquiera los vemos en Tarija, ¿no es cierto?, en otros lugares son gigantes, y se beneficia, ¿no es cierto?, porque toda la producción minera, sobre todo el oro, utiliza gasolina y en una gran cantidad. Y el último, lo que tú decías, el narcotráfico. Mire, solamente como dato, el narcotráfico, y esto también nosotros hemos presentado a través de un estudio en el CEDLA, de cada, por ejemplo, tonelada producida, ¿no es cierto?, de hoja de cocaína, perdón, de cocaína ya, clorhidrato, ¿no es cierto?, de potasio, ¿cuánto de gasolina utiliza? Aproximadamente $50.000.
$50.000. Y eso en el mercado, en la frontera del mercado boliviano, en Brasil, en Argentina y en Europa, pero se multiplica, no nos imaginamos. ¿Y cuánto votamos nosotros aproximadamente cada año? Entre 1.200 y 2.000 millones de, precisamente, dólares. ¿Cuánto desde el 2004 hasta 2024, ¿no es cierto? Son 20 años de subvención que estamos haciendo, más de 10.000 millones de dólares prácticamente le hemos entregado a la economía ilegal. Así que el presidente nos diga que esta política, ¿no es cierto?, que sabe que es, pero innecesaria, beneficia a los pobres, mentira. Falso. Beneficia a una economía ilegal que sostiene narcotráfico, contrabando, minería ilegal, vehículos chutos. Y a propósito, una de las propuestas de Evo Morales y con sus diputados es hacer una segunda nacionalización. Este tipo de políticas, ¿no es cierto?, que no le benefician económicamente al país, que le generan muchísima pérdida, afortunadamente para los políticos, electoralmente son positivas. Alfredo, otro de los principales anuncios ha sido el tema de una segunda gasolina, la Premium. ¿Cómo ves este tema? Bueno, primero que ha sido una tomada de pelo en el país, Aníbal. ¿Por qué? Y esto también lo hemos demostrado con el CEDLA cuando hemos hecho nuestro estudio sobre el tema de las tarifas de combustible a nivel nacional y hemos nosotros justificado que la subvención debe ser eliminada, es de que el combustible, ¿no es cierto?, que tenía una especie de calidad, vamos a decir, para que la gente nos entienda, porque técnicamente es un poquito difícil de hacer entender, tenía especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, que vos aquí las cambiabas mezclando con algo y hacías que la gasolina que tú has comprado, ¿no es cierto?, se vuelva premium. O sea, nos han tomado el pelo desde el gobierno y han hecho que supuestamente, ¿no es cierto?, combustible que vos comprabas subvencionado desde el extranjero sea pagado, entre comillas, con un centavo más y esta le ponían el título de gasolina premium, cuando en realidad era la misma gasolina. ¿Y quién tendría que hacer, obviamente, la revisión de la calidad de la gasolina que se compra? Si la agencia... Y por último, no sabemos que también se ha visto comentarios desde el mismo ciudadano que ha mencionado que se ha dado el trabajo de averiguar y que hay incluso más etanol que gasolina. Hasta ahora no presentan los certificados, porque la diputada Campero pedía la certificación de los combustibles cuando mostró los chats que incluso le decían, no, esta diputadilla que ya me dijo no está perjudicando. Correcto. ¿No? Claro, y hasta ahora todo el mundo se cayó. O sea, cuando yo le decía que usé gasolina para hacer un viaje y me bajó el octanaje del vehículo, se notó que la gasolina, no sé, pues era de tercera, de cuarta, de quinta, qué gasolina estaban vendiendo, ¿no? Cuando uno tiene un representante, ¿no es cierto?, que es eso, que representa al pueblo, yo de verdad debo felicitar a esta diputada, porque es aparte de ser una muy buena representante, es una mujer valiente, ¿no es cierto?, porque ha demostrado que estaba el país siendo estafado, Claro. ¿no es cierto?, por ese detalle. Un detalle que demuestra que la gasolina, ¿no es cierto?, que nos está vendiendo el gobierno, y que es subvencionado es de bajísima calidad. Pero no solamente es ese detalle, o sea, y perdón que haga mención al tema del CEDLA, pero bueno, el trabajo que hemos hecho es un trabajo que se ha presentado al gobierno, ¿no es cierto?, y nosotros hemos demostrado todas estas situaciones, intentando hacerle entender al gobierno de que la subvención es una política que realmente le genera una pérdida millonaria al Estado. Dinero que puede ir a otros sectores, salud, educación, caminos. Yo me sorprendo cuando el presidente ayer, ¿no es cierto?, y lo decía a viva voz, que estamos viviendo una estabilidad económica, que somos el segundo país a nivel de Latinoamérica con los mejores índices. No, solamente como dato y que están dentro del Instituto Nacional de Estadística, nosotros tenemos estos datos que son preocupantes. Pobreza en el país es del 40%. Pobreza, no extrema pobreza. No, extrema pobreza es del 18%. Ajá. Son datos de ellos. Se ha incrementado, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que estos son datos reales. Estos son datos del gobierno. O sea, porque el mismo gobierno, ¿no es cierto?, intenta disimular indicando de que con el gobierno de facto, ¿no es cierto?, se ha subido la pobreza a 39% y lo ha dicho ayer él, ¿no es cierto?, en su discurso, y nosotros lo hemos bajado en 7 puntos porcentuales, es decir, a 32. Mentira. El mismo Instituto Nacional de Estadística ha mostrado esto y está en su página que la pobreza en Bolivia supera el 40%. La extrema pobreza es del 18% y el desempleo del 22%. Imagínate esto, Never. Perdón que te corte.
O sea, desempleo 27%. 22%. Ese es altísimo. Eso es falso. No lo creo. Creo que debe haber mucho más No, desempleo. por eso es altísimo, incluso para ser un porcentaje del gobierno, porque el mismo gobierno, ¿no es cierto?, hace no mucho, meses te estoy hablando, indicaba que el desempleo era del 6%. Cuando el Instituto Nacional de Estadística saca este dato, ¿no es cierto?, que asimila los datos que nosotros desde CEDRE hemos sacado, que supera el 27%, lo que tú decías, ¿no es cierto?, y lo hemos publicado también, demostraba precisamente que somos un país que su actividad principal de la economía... ¿Es el comercio informal? De la economía, ¿no es cierto?, que tiene a la población económicamente ocupada, es el comercio informal. Cosa que eso no se puede catalogar como un empleo. Claro. Lamentablemente, desde el gobierno nacional lo que han hecho es utilizar a todos los informales que no tienen trabajo, ¿no es cierto?, que tienen una ocupación, tienen, obviamente, seguro, absolutamente seguro, nada, les ha puesto en el porcentaje, ¿no es cierto?, de los que sí están con empleo y un empleo estable. O sea, lo más bajo, lo más ridículo, precisamente y lo más falso del mundo, precisamente para que ese argumento de que estamos en una economía estable, una economía sólida, la mejor, incluso en algún momento, never, yo no me estoy inventando esto, el mismo presidente dijo que somos la segunda economía del mundo. O sea, imagínate llegar a ese extremo. Ahora también es verdad que un comerciante, bueno, no todos, pero hay grandes comerciantes que ganan mejor que un empleado laboral. Claro, esa es otra realidad. Te decía, todos estos datos que justamente nos da el gobierno, ¿qué de cierto dijo en el discurso de 25 minutos, don Luis Arce? Yo creo que absolutamente nada, ¿no? Lo único, digamos... La pelea entre masistas, tal vez, No, por ahí. O también mintió en eso, es decir... porque lo responsabilizó directamente a la línea de vista, ¿no? Ya los calificó de verdaderos opositores con capacidad de movilización, porque digo que hay otra oposición que no tiene esa capacidad, y digo, comunidad ciudadana, por ejemplo. Mira, y no solo Luis Arce, ¿no? El vicepresidente indicó que esta es una pelea del bien contra el mal, o sea, es decir, el bien somos nosotros y el mal es Evo Morales. Pero yo tengo mi teoría desde el punto de vista político, y tú me vas a ayudar, creo, un poco en eso, Níbar, es de que en política, ¿no es cierto?, si hablan de vos, eso te suma. Claro. O sea, te suma hartísimo. Una mala publicidad. Claro, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que esto es parte de una estrategia, ¿no es cierto?, que pone al MAS, no importa de qué ala, izquierda o derecha, en la palestra. Y está todo el tiempo. Y nosotros, no sé si de inocentes o tontos, caemos en ese discurso, ¿no es cierto?, y entramos al juego precisamente para hablar mal o bien de Evo Morales, mal o bien del MAS. Estamos en ese juego. Y yo lo he dicho aquí en este programa el año pasado, y creo que más antes también. Ojalá, y espero equivocarme, pero así como van las cosas, el próximo presidente, si no es Evo Morales, va a ser alguien del MAS. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. O sea, tú lo ves al capitán Lara. El capitán Lara es una muy buena persona, pero no es un político. O sea, su discurso en Santa Cruz es una lágrima, una pena. O sea, él no tiene propuesta. Él habla de algo, ¿no es cierto?, que todo mundo quiere, que es el tema de la corrupción. Pero la corrupción tiene que ver con muchas aristas, sistema judicial, político. Es decir, hay temas que, como Milei, o sea, tiene que ser un político que te dé las soluciones estructurales, te guste o no. Y una de esas, por ejemplo, Never, es el acabar con la subvención de los combustibles. Necesitamos acabar con esta política, ¿no es cierto?, que está desangrando al país. Y como esta, un montón. Pero ahora, a lo que volvía, si en el país no nos damos cuenta de que todos los mismos de siempre, opositores y oficialistas, ¿no es cierto?, siguen en la palestra, en Bolivia nada va a cambiar. Ahora bien, hay una cosa muy cierta. Si bien la política pública de la subvención de los carburantes es un terrible, desafortunado tema con el tema económico, ¿no?, pero trae estabilidad política. Porque quien se anime a romper eso, se le viene el pueblo encima. Porque no estamos tampoco en las mejores condiciones como para pagar la gasolina al 10. No, más bien yo creo que sí. Y nosotros hemos demostrado, ¿no es cierto?, de que, entendiendo de que el 50% de la gasolina que es subvencionada va a actividades ilegales, vos puedes hacer, ¿no es cierto?, de que el combustible que realmente vaya a apoyar, por ejemplo, la actividad productiva, los vehículos que son
por ejemplo, no de alta gama, pero que sí de alguna manera merecen la subvención y haces de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que, exacto, preguntabas, ¿quién puede controlar? Es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sea independiente y haga su trabajo, es posible que la subvención llegue a realmente, ¿no es cierto?, a beneficiar a los que corresponden. Claro, no con la tecnología que tenemos ahora, por ejemplo, es fácil controlar qué vehículo puede ser utilizado para producción, qué vehículo puede ser utilizado para transporte, ¿cierto? Se identifican y se los puede tener categorizados a los vehículos para que en cada surtidor sepan que ese vehículo se mueve con tal cantidad de combustible. Y el resto de la gente que justamente se va a poder evidenciar de que dónde está yendo nuestro combustible. Pero han hecho al revés, ¿no es cierto? E incluso creo que apoyan a la actividad ilegal, porque tú andas al surtidor Níbar, aquí con surtidor, con un bidón. Claro, no, y ahí está un letrero de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y dice, puede usted cargar hasta 120 litros en bidón. O sea, así estamos incentivando más bien la actividad ilegal. ¿Quién sabe cuál es el destino de 120 litros? Correcto. No van a los vehículos, taxistas o a los que generan, ¿no es cierto?, alguna actividad comercial agrícola. No va a actividades ilegales. Entonces, si nosotros en algún momento cortamos esto, sabiendo, ¿no es cierto?, que está apoyando una actividad ilegal que no beneficia a la mayoría, creo yo que es posible acabar con esta subvención, como muchas otras políticas. Porque no sabemos que también la reacción de la población no sabemos cómo podría ser, ¿no? Yo creo que la gente ya está cansada, porque en un momento que se llegó a haber escasez de combustible, tú preguntabas a la gente, si nosotros necesitamos para trabajar, los taxistas. Y hay otra gente que destina para otras cosas el combustible. Mucho depende de la conciencia de la población, que la población sea consciente y sepa perfectamente este tema de lo que estamos hablando, que hay que el gran porcentaje de la subvención va destinado a otro tema que no es lo legal. Pero, ¿vuelven los dólares o no vuelven los dólares? Porque también desde el gobierno se ha mencionado que toda transacción que tiene que ver con las remesas se devuelva o se pague en la misma moneda. En realidad, el gobierno no necesitaba sacar esto, que de alguna manera ha querido intentar recibir aplausos. La ley financiera, ¿no es cierto?, ya observa esta política hace muchísimo tiempo. O sea, ¿qué dice la ley, no es cierto?, de entidades financieras? Es decir, tú que estás mandando un dinero en la moneda que sea, debes recibir en la moneda que sea. O sea, esto no es ningún cambio, por eso te digo que ha querido recibir simplemente aplausos. Y lo que está intentando hacer el gobierno es también maquillar, camuflar una situación. En el país no hay dólares. Se sabe, ¿no es cierto?, de que ya hay un mercado ilegal y esto no es pues un secreto a voces, esto es voz populi. O sea, vos vas a cualquiera, aquí en la Bolívar, anda a cualquiera, ¿no es cierto?, los surtidores arriba de los 100.000 dólares, te venden arriba de los 7 bolivianos. ¿Y quién hace absolutamente algo sobre ese tema? Nadie. La ley dice, ¿no es cierto?, que es un delito. O sea, vos no puedes vender arriba de lo que establece el Estado. El Estado dice 6.96, ¿no es cierto?, para la venta y 6.97 para la compra. Oficial. Claro, es lo oficial, pero nadie puede... Nadie cumple. Nadie cumple eso. Claro, pero ¿por qué? no tiene capacidad de hacer cumplir el gobierno. Claro, porque se lo llama, ¿no es cierto?, dólar blue, que en realidad es dólar negro, es decir, dólar ilegal. Muy bien. Alfredo, nos quedó corto el tiempo, otro momento seguiremos hablando. Y bueno, ojalá que podamos generar esta conciencia social de lo que está ocurriendo en el país y lo político quede, ¿no?, en segunda etapa, porque caso contrario nos lo vamos a ver complicadas. Claro que sí. Y también hay que destacar, ¿será que todo ha estado tan negro en el Estado plurinacional? ¿Por eso ha aguantado 15 años? ¿Hay cosas que rescatar? Si tienes una pobreza de 40% en tu país, si tienes el desempleo que supera el 22%, tienes la extrema pobreza más allá, ¿no es cierto?, los niveles, tienes la corrupción. Yo creo que sí, o sea, Estado plurinacional es simplemente, ¿no es cierto?, un imaginario que nos quieren introducir, cuando en realidad incluso hasta las fechas están equivocadas. En la Constitución Política del Estado y su promulgación tiene otra fecha. El tema del Estado plurinacional, ¿no es cierto?, ese 22 precisamente de enero, en realidad ha sido el 2006 cuando han posesionado y asumido el poder Evo Morales. Es decir, esto ha sido una especie de el ego que tenía Evo Morales, ¿no es cierto?, para que todo mundo recuerde el día en el que él ha asumido el poder. En realidad ha sido eso. Lo de Estado plurinacional ni siquiera la misma Constitución se conoce como tal. Dice solamente en el primer párrafo, artículo 1, pero no dice Estado plurinacional. Y ojo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Sigue siendo república. Bueno, nos Buen vamos. descanso. Hasta mañana. Vamos a buscarle tres.